¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy, un hecho que seguramente recuerdes haber visto en el noticiero, un hecho que seguramente te dejó con mucha impotencia. Es la historia del secuestro de Matías Berardi, un crimen donde si tan solo uno de los factores hubiese sido diferente, el final sería otro. Y antes de empezar me gustaría agradecer desde ya a Lucas y a María Inés, hermano y madre de Matías Berardi, por su buena predisposición cuando les comenté que quería hacer este video y me alcanzaron un par de archivos que están incluidos. Y ahora sí, empecemos. 28 de septiembre de 2010, Matías Berardi, de 16 años, se divertía en una fiesta de egresados en el boliche Pachá, en Buenos Aires. Era el mayor de 4 hermanos y le faltaba un año para terminar la secundaria. Por la distancia en la que quedaba el boliche, los padres de los alumnos habían contratado una combi para que los lleve a los chicos desde el boliche hasta sus hogares o a cercanías de los mismos. Aproximadamente a las 5 de la mañana de ese 28 de septiembre, Matías bajó de la combi en una estación de servicio ubicada en Panamericana y Ruta 26. Tenía planeado tomar algún colectivo que lo acercara hasta su casa. Sin embargo, su destino se iba a cruzar con el de un clan familiar que automáticamente nos remonta a la historia de los Puccio, el clan del herrero Richard Fabián Souto, un grupo delictivo formado por un matrimonio, sus hijas, cuñados y algunos amigos. Souto y al menos 2 cómplices más habían salido esa noche en auto a, y cito textualmente, ver qué pintaba, y al ver a Matías Berardi tomaron una decisión que ya habían tomado en otras ocasiones: secuestrarlo. Según el fiscal, por las declaraciones que escuchó, eligieron a Matías porque estaba regalado y porque tenía ropa cheta. Matías, una vez interceptado, fue subido a la fuerza a un automóvil y fue llevado hasta el taller del herrero en Benavides, partido de Tigre. Luego, automáticamente, comenzaron los llamados extorsivos a la familia de Matías desde el celular del joven. Les pedían 30.000 pesos de rescate a cambio de Matías, y si bien la policía dudaba de si era un secuestro real o uno virtual, ya que en esa época el secuestro virtual era mucho más frecuente, la madre de Matías, María Inés, había reconocido el llanto y la voz de su hijo de fondo en el primero de los llamados. La familia de Matías no se negó a pagar en ningún momento. Todo lo contrario, estaban dispuestos a pagar lo que los secuestradores pedían, por lo que las llamadas para negociar continuaron durante todo el día. En total fueron 8. Mientras tanto, Matías estaba encerrado, atado y vendado en el taller del herrero, el líder de la banda. Sin embargo, cuando anocheció, después de pasar 14 horas cautivo, Matías logró zafarse de sus ataduras y escapar del taller. Rápidamente salió corriendo a la calle y comenzó a pedir ayuda. Primero intentó subir, desesperado, a un remis, pero el remisero, asustado, no le abrió la puerta y se fue. Luego pidió indicaciones en un kiosco mientras pedía ayuda y decía explícitamente que estaba secuestrado, pero nadie supo qué hacer. Una vecina del kiosco le preguntó dónde estaba, que llame a la policía. ¿Se fue al portón para escapar? Sí. ¿Qué hizo después? Después nos vino a preguntar. Lo único que escuché cuando me habló él a mí y a mi amigo que lo tenían secuestrado nomás. Matías continuó golpeando puertas y ventanas, desesperado, pidiendo ayuda, pero atrás de él salieron en auto varios integrantes de la banda. Acto seguido, las mujeres se bajaron del auto y comenzaron a gritar que Matías era un ladrón. Los vecinos, ya sea engañados por la mentira o por miedo a la banda de Souto, que ya tenía cierta fama en el barrio, no ayudaron. Nadie sabía qué hacer o cómo actuar. Incluso pasó la policía por el lugar, pero el patrullero solo hizo seña de luces y se fue. Matías logró correr 3 cuadras, aproximadamente hasta las puertas del cementerio de Benavides, y exactamente en ese lugar fue interceptado y recapturado por Souto y su concuñado Facundo Maidana. Después se fue corriendo y después salieron los de la casa y le preguntamos qué era lo que había pasado. Dijo que le había robado y después lo agarró el Chevrolet ese y se lo llevó. ¿Cuántas cuadras corrió? 2,
3 cuadras creo hasta la puerta del cementerio. Esa llamativa escena donde todos los vecinos vieron el rostro de los secuestradores marcaría el final de la banda, pero también el de Matías. Los secuestradores llamaron a la familia una vez más para saber cuánto dinero habían recaudado. Luego cortaron la comunicación. Nunca volvieron a llamar para definir cómo, cuándo y dónde debía realizarse el pago. Llevaron al joven hasta un descampado al costado de un camino de tierra a 300 metros de la Ruta 6, en Campana. Ahí le dieron una golpiza y luego lo arrodillaron para terminar con su vida disparándole por la espalda con una pistola calibre 11.25, mientras Matías rogaba por su vida. Al día siguiente, el miércoles 29 de septiembre por la tarde, una vecina se encontró con el cadáver de Matías semidesnudo tirado en el descampado. Al lado del cuerpo, los casquillos de las balas y su teléfono celular completamente destrozado. El 1 de octubre, con la noticia ya conocida, se realizó una multitudinaria marcha en Maschwitz para reclamar justicia. Asistieron sus padres, familiares y sus amigos del colegio, quienes lo recordaron como una persona alegre y solidaria. Matías había sido elegido como mejor compañero en su curso durante casi los últimos 8 años. Pobre remisero, quizá cualquiera de nosotros en este momento haríamos lo mismo, porque no confiamos en el vecino, ya no sabemos con quién vivimos, tenemos miedo de abrir la puerta, miedo de salir, miedo... Va a venir un censo, yo creo que el censo, no sé, nadie le va a abrir la puerta porque van a tener miedo que el censista les afane. Eso es lo que está pasando. Créanlo, no sé si no lo sienten, si lo saben y están mirando para otro lado. Es lo que está pasando, créanme, le hablo a todo el país y a todos los dirigentes. Por favor, dense cuenta que lo que está pasando es eso. Hoy golpean la puerta y no le abrís a nadie. Pero con la cantidad de testigos que vieron lo ocurrido, la banda no tardaría en caer. Con la foto de Matías ya publicada en todos los medios, algunos vecinos comenzaron a llamar a la policía. Y el 2 de octubre de 2010 cayó uno de los miembros, detenido en Villa de Mayo. Luego de diversas escuchas telefónicas y de aún más declaraciones de testigos, la policía allanó la vivienda de Souto, el principal sospechoso. Finalmente, todos los miembros de la banda fueron detenidos. El total de imputados, 11, todos acusados de secuestro extorsivo seguido de muerte. En octubre de 2012 comenzó el juicio oral y en total declararon unos 200 testigos. La cantidad de pruebas contra los acusados, que por cierto jamás declararon, era abrumadora. Me sorprendió que no se arrepintieron, se declaran inocentes cuando hay tanta cantidad de pruebas, cuando la madre salió a gritar que Matías era un ladrón y sostuvo la mentira el otro día sabiendo que Matías ya estaba muerto. No sé, infinidad de testigos. Escuchamos estos 6 meses, un testigo tras otro, pruebas forenses, pruebas de todo tipo. Y bueno. La sentencia por el crimen de Berardi se conoció en abril de 2013 y las condenas fueron ejemplares. 5 de los 11 imputados por el crimen de Matías Berardi recibieron prisión perpetua. Otros 5 acusados fueron condenados con penas que van desde los 17 a los 24 años. Hubo gritos y tensión durante la lectura del veredicto. Richard Fabián Souto fue condenado a prisión perpetua. Actualmente la cumple en el Complejo Penitenciario Federal número 2 de Marcos Paz. Saldría en libertad en 2045. El herrero era el jefe de la banda y dueño del galpón donde Matías estuvo secuestrado. También fue uno de los que lo recapturó cuando logró escapar y uno de los 2 posibles autores materiales del homicidio, ya que detectaron restos de pólvora en sus manos. Además, tiene otra condena por otro secuestro. Néstor Facundo Maidana, también condenado a prisión perpetua, cumple su condena en el Complejo Penitenciario Federal número 1 de Seiza y también saldría en 2045. Es concuñado de Souto y fue el autor de todos los llamados extorsivos a los padres de Matías, quienes reconocieron su voz. Según un testigo de identidad reservada, en realidad fue él quien disparó a la víctima y también tiene otra condena por otro secuestro. Gabriel Larry Raúl Figueroa fue el tercer condenado a cadena perpetua. Saldría en libertad en 2046. Sin embargo, en 2015... Domingo pasado, en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, se fugó quien había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato de Matías Berardi. Un hecho que causa indignación y bronca en nosotros, en su familia y en ellos también, preocupación y miedo.
Figueroa pudo ser detenido nuevamente luego de 23 días prófugo. Durante esos días se ofrecían 200.000 pesos de recompensa por información que pueda dar con su paradero. El asesino de Matías Berardi, se trata de Gabriel Larry Figueroa, de 34 años, quien purgaba una condena a prisión perpetua cuando huyó junto a otro recluso que también fue nuevamente detenido. Además, tiene una condena previa por haber participado en 2002 de un asalto en Los Polvorines que terminó con el homicidio de un niño de 9 años. Gonzalo Hernán Álvarez también fue condenado a perpetua. Fue quien capturó a Matías y lo llevó hasta el lugar donde fue ejecutado. Fue el miembro de la banda que le contó a una testigo clave cómo se decidió el homicidio de Matías. Damián Maximiliano Sack es el quinto y último de los condenados a cadena perpetua, acusado de participar en su secuestro y traslado. Ana Cristina Moyano fue condenada a 24 años de prisión. Su pena vence el 29 de septiembre de 2034. Era esposa de Souto, el líder de la banda, y colaboró con el ocultamiento de la víctima. Además, fue una de las que gritó a los vecinos diciéndoles que Matías era un ladrón. En abril de 2020 solicitó prisión domiciliaria por la pandemia, pero se le fue rechazada. Federico Esteban Maidana fue condenado a 21 años de prisión. Es el hermano de otro de los imputados, Néstor Maidana. Cumple su condena en la U7 del Servicio Penitenciario Federal en Chaco. Su pena vence el 7 de octubre de 2031. Celeste Verónica Moyano fue condenada a 19 años de prisión. Su pena vence el 7 de octubre de 2029. Era la cuñada de Souto y novia de Néstor Maidana. Colaboró con el ocultamiento de la víctima y también fue la encargada de confundir a los vecinos. En mayo de 2020 solicitó prisión domiciliaria por la pandemia, pero también se le fue denegada. Elías Emanuel Vivas fue condenado a 18 años de prisión y también cumple su condena en Chaco. Su pena vence el 1 de octubre de 2028. Por último, Jennifer Estefanía Souto Moyano fue condenada a 17 años de prisión. Su pena vence el 29 de septiembre de 2027. Es hija de Souto, líder de la banda, y de Ana Cristina. Al igual que su madre, colaboró en el ocultamiento de Matías y también confundió a los vecinos diciendo que Matías era un ladrón. Una 11ª imputada fue absuelta ya que al momento de los hechos era menor de edad. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal revocó el fallo y ordenó un nuevo debate para ella, que al menos hasta el momento de la publicación de este video no tiene fecha de inicio. Actualmente, la madre de Matías, María Inés, quiere hablar con alguno de los imputados para preguntarles, entre otras cosas, cuáles fueron las últimas palabras de su hijo. Ella y probablemente ninguno de nosotros aún no encuentra explicación de por qué lo mataron. Dijo textualmente que quiere que alguno le explique por qué tomaron esa decisión, que le gustaría que fueran sinceros, que le digan si tuvieron algún tipo de complicidad con la policía. Además, dijo que le gustaría saber cuáles fueron las últimas palabras que dijo Matías y cómo fue su último minuto. Dijo que uno se sigue preguntando cosas o imaginando detalles, y a veces es mejor saber la verdad. ¿Por qué lo mataron? ¿Escuchó algo? Si fue por odio o resentimiento, que lo reconozcan. Eso nos daría un poco más de paz. Trabajo, en especial. Ser carpintero. Ser carpintero, qué bueno trabajar con la madera. Jugar en el árbol caído. Muy bien, ¿y de las actividades de la salita? ¿Qué te gustó hacer? Que hayas aprendido, que te haya gustado aprender. Dibujar los nombres de mis amigos. Escribir los nombres de tus amigos. Gracias, Marta.